I'm here in the mountain shadows. I climb, though I know not how high it goes. In the cold, I can feel you draw me close. Your love was described to me in perfect prose, was prescribed to me in perfect dose. Within the mountain shadow, within the mountain shadow. Hola, me llamo David y yo sirvo también en el equipo de iluminación y montaje y también facilitando un iconogrupo. Entonces me toca a mí hacer la lectura de hoy, que está en Efesios, capítulo 3, del versículo 14 al 21. Si lo queréis buscar, la leemos juntos y si os ponéis de pie, pues mucho mejor. Gracias. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy buenos días, Icono. Me alegra estar con vosotros y más pues para compartir acerca de lo que el Señor nos da primero cuando nos acercamos a su palabra, y yo he tenido la oportunidad en estos días atrás de poder meditar en este texto que justo David acaba de leernos. Para quienes no me conocéis, soy Lidia Martín, sirvo aquí en el equipo de enseñanza, en Icono, y estamos en medio de una serie en la que estamos desarrollando semana a semana, de una manera pues más pormenorizada quizá de lo que hacemos en otras series, el texto de la carta de Pablo a los Efesios. Un texto escrito desde prisión, con muchísima riqueza, y riqueza no solamente lingüística y de profundidad, de contrastes, de conceptos, sino que nos recuerda los ricos que somos nosotros también en Cristo. Así que sobre eso vamos a estar meditando. Si no habéis tenido la oportunidad de poder escuchar las conversaciones anteriores, siempre os recordamos, podéis ir a la página web, a icono.online, y en la sección de conversaciones vais a poder escuchar las demás. Y estamos haciendo mención y énfasis muy, muy insistente en todo lo que significa nuestra identidad en Cristo. De ahí el título de la serie, ¿Y tú quién eres?
cuánta gente, todos nosotros hemos pasado por ese tiempo, sobre todo cuando éramos más jóvenes quizá, en la adolescencia, de no saber muy bien quiénes somos. Muchas personas entran en la vida adulta y se desarrollan a lo largo de su día a día, en la vida adulta también, siguen preguntándose quiénes son, porque tantas voces alrededor nuestro nos dicen cosas, pero ninguna de ellas nos satisface. Y cuando resulta que nos encontramos frente a la palabra y la palabra nos muestra de una manera tan clara no tanto aquello que otras voces nos dicen, sino qué dice Dios acerca de nosotros en Cristo, entonces ahí todo eso que habíamos construido quizás se tambalea y empieza a tomar una forma nueva en base también a cimientos nuevos. Así que lo que hacemos en este tiempo de conversación, si es la primera vez que nos acompañas aquí en Icono, es iniciar ese diálogo en base a la palabra, con el Señor, con nosotros mismos, que luego continuamos durante la semana también en los iconogrupos, y a través de eso es que seguimos forjando nuestras vidas de fe en el Señor. Así que eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Estos días, trasteando entre varios libros, me encontré con una frase que vais a ver ahora en pantalla, que dice lo siguiente. Dice, una de las mejores maneras de descubrir las principales ansiedades y ambiciones de un cristiano es estudiar el contenido de sus oraciones y la intensidad con la que ora. A mí ya me tiemblan las piernas solo de escucharlo, porque siempre os lo digo, mi vida de oración la verdad es que es una pena. Todos oramos acerca de lo que nos preocupa y evidentemente no estamos preocupados por aquellas cosas por las que no oramos, por las que no incluimos en las oraciones. Así que la oración, en definitiva, expresa deseo. Esta es una frase de John Stott. Y él en esa frase creo que pone el dedo en algunas llagas. A mí por lo menos me duele la frase en un sentido y me duele de manera personal porque creo que dice varias verdades como un templo, ni siquiera solamente una. Y es que cuando uno empieza arrancando en este texto con esa frase de Pablo que dice por esta causa doblo mis rodillas, como lo ha hecho en tantas otras ocasiones ya a lo largo de los capítulos que llegamos viendo, entonces nos damos cuenta de que Pablo está mostrando una disposición espiritual constante a favor de los creyentes a los que está escribiendo. Y sorprende, digo, especialmente porque teniendo en cuenta que él está metido en una cárcel, que está bajo prisión, aquello por lo que él explica a continuación que está orando, aquellas razones que le llevan a ponerse de rodillas, no solo físicamente, que ya tenía que ser complicado en aquel momento, fuera que estuviera atado a un soldado romano, fuera que estuviera en una cárcel romana, imaginaros lo que significaba el hecho de ponerse de rodillas. No era la costumbre habitual de los judíos, por cierto, el orar de rodillas, lo solían hacer de pie. Qué grande esto, ¿no? Porque por lo que él está orando ahí ni siquiera es por sus necesidades inmediatas, que las tenía, evidentemente. No estaba orando por liberación, estaba orando por aquello que forja la identidad, y es lo que pasa dentro. Él va a estar expresando en estos versículos la oración por aquellos a quienes escribía, una oración que se extiende hasta nosotros y nos alcanza hoy, y ora por ese hombre interior, por esa mujer interior que conforma nuestra identidad en Cristo. Vamos a estar luego desarrollando eso. Ahora, si examinamos nuestras propias oraciones, y quizá aquí ya podemos empezar a hacer algunas aplicaciones interesantes, ¿qué diferentes son nuestras oraciones a las de Pablo? Nosotros no estamos presos, quizá muchos se sienten presos en medio de esta pandemia o presos de sus problemas o de lo que están viviendo en el día a día. Y nuestras oraciones no suelen mostrar ni de lejos ni de cerca lo que vamos a estar viendo en esta que él desarrolla. Pero nos orienta en ese sentido hacia dónde está la verdadera preocupación de él, dónde está construyendo el Señor de manera increíble, incluso cuando todo alrededor se desmorona, incluso cuando nuestro hombre exterior se va desgastando. Y de qué formas increíbles, de qué maneras extraordinarias el Señor transforma de dentro hacia afuera, trabajando en esa persona interior. Así que vamos a estar desarrollando esto, vamos a estar viendo el contenido de esa oración y también cuál era el deseo de la oración de Pablo. Y por cierto, es curioso porque esto él lo hace en las 4 epístolas que escribe desde la cárcel.
Efesios es solo una de ellas, también escribe Colosenses, escribe Filipenses, escribe la carta a Filemón. Y en todas ellas la insistencia, la persistencia del mensaje va en esa misma dirección. El hombre externo se desgasta, pero somos ricos en Cristo. Eso es lo que nos lanza la carta a los Efesios. Todo lo tenemos en Cristo, eso es lo que nos recuerda Colosenses. Se nos dice en Filipenses que a pesar de lo que vivimos podemos vivir con gozo y paz sobrenaturales que sobrepasan todo entendimiento. Ese es el mensaje de Filipenses. Y él podría estar pidiendo, bueno, Señor, libérame de la cárcel para que así el Evangelio de Cristo pueda correr y pueda servirte. Y sin embargo eso no es lo que pasa. En Filemón se nos muestra cómo el Evangelio de Cristo sigue corriendo a pesar de la cárcel, a pesar de estar atados, a pesar de que ese hombre exterior se sigue desgastando. Y vemos todo lo que pasa con Onésimo. Así que nada frena al amor de Dios puesto en movimiento, y lo que nos va a invitar este trocito en el que vamos a estar meditando hoy especialmente es a 4 formas en las cuales se trabaja de dentro a fuera ese hombre, esa mujer interior. Solamente me voy a ir deteniendo en algunas cosas que creo muy importantes del texto. Y vamos a empezar a ver ya, le voy a pedir a Dani que pase a la siguiente diapositiva, porfa, porque me gustaría detenernos en algunos elementos del propio texto. Estamos siendo mucho más exhaustivos con el texto bíblico en esta serie de lo que somos en otras ocasiones. Sabéis que a veces elegimos un tema y lo desarrollamos a partir de diferentes textos. En este caso lo hacemos un poco al revés. Tomamos el texto y exprimimos de alguna manera lo que el texto nos dice en ese sentido, y énfasis especial estos días en el tema de la identidad. Este asunto de las rodillas lo hemos medio mencionado, pero leyendo un poco más dice: las doblo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y según vamos avanzando luego en el texto mencionará al Espíritu. Y me gusta mucho la manera en la que Pablo ora, porque tiene una visión constantemente trinitaria. Se dirige al Padre, lo hace como Padre del Señor Jesucristo, pero también, como dice el texto, como Padre nuestro, Padre de toda familia. De hecho, la idea de familia ahí representa paternidad. No existe ni siquiera el concepto de paternidad si no es teniendo en cuenta a Dios, y a partir de él todos los demás padres de la tierra, y no solamente de las familias que están aquí, sino de las que ya están en los cielos. A ese Padre se dirige, a un Padre que sabe que puede conceder, como nos explicará al final de esa oración, todo aquello que presentamos delante de Él según su voluntad, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y dice, a partir de ahí, que pide conforme a las riquezas de ese Padre en gloria, el ser fortalecidos en ese hombre interior del que estábamos hablando. Creo que es súper importante que cuando leemos un texto lo conectemos con el contexto. Esto es fundamental a la hora de hacer cualquier exégesis bíblica. Pero ya que hemos venido hablando durante varias semanas de la carta a los Efesios, os vais a dar cuenta, o quizá ya lo habéis hecho al leer estos versículos que abordamos hoy, que algunas de estas cosas parecieran ser una especie de repetición de una oración que él ya expresaba en el primer capítulo. Si nos fuéramos al versículo 17 del primer capítulo, y lo vamos a leer rápidamente para refrescar un poquito la memoria, él ahí decía que también oraba, lo que pasa que en ese caso decía dando gracias por vosotros, haciendo memoria en las oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y fijaros que hay reminiscencias ahí, ¿verdad? ¿Notáis elementos repetidos en el texto que hemos visto hoy? Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y cuál la supereminente grandeza de su poder. Y digo que me encanta el conectar ideas y el no perder de vista el contexto, porque fijaros que lo que Pablo estaba orando en aquellas primeras aproximaciones, en aquellas primeras frases a los Efesios, era sobre todo que ellos pudieran saber, que su conocimiento, su mente fuera iluminada para entender acerca de esas 3 cosas: la esperanza, las riquezas y el poder que obraba en ellos, y nada menos que era el poder que había levantado a Jesús de los muertos. El poder de la resurrección es el que mueve nuestras vidas a día de hoy.
Pero fijaros que en la oración que expresa hoy se va a ir un poco mucho más lejos y no se va a quedar solamente en pedir iluminación, que no era poco, sino que lo que va a pedir es capacitación. Así que me gustaría que pudierais ver esos dos elementos, los vais a ver ahora en pantalla también para ayudarnos a seguir el concepto. En esa primera oración, como digo, el saber, el iluminar el conocimiento nuestro, pero por otra parte, esa idea de profundizar, pero profundizar hasta el punto de transformarnos. Voy a ir un poco más allá, entonces. Es la cuestión que tiene que ver no tanto con el conocer solamente, o el saber, sino con el ser. Y eso sí que va al corazón, eso sí que va al meollo de lo que estamos manejando en estos días. Porque ¿cuántas veces conocemos cosas que sin embargo no nos transforman? Comprendemos asuntos que sin embargo no terminan de hacer un cambio en nuestras vidas. Y si hemos recibido una nueva naturaleza, como hemos recibido, si tenemos la mente de Cristo, dicho de una manera muy sencilla, se nos tiene que notar. Se tiene que ver de alguna forma. No basta solo con comprender intelectualmente. De hecho, lo que hacemos aquí no es un ejercicio intelectual de intentar comprender el texto. Lo que estamos procurando, y por eso nos ponemos en manos del Señor y le pedimos a Él que nos ilumine con su palabra, es que Él pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento y que podamos apropiarnos de una manera absolutamente personal, que nos transforme por todas estas verdades a las que nos estamos acercando. Así que, dicho de una manera, digamos, parafraseada y de una forma un poco, bueno, pues con mis palabras, tal y como veo el mensaje de los Efesios, a los Efesios, mejor dicho, es como si Pablo nos estuviera diciendo esto que vais a ver en pantalla. Quiero que veáis lo ricos que sois, que echéis mano de ello y que empecéis a usarlo. ¿No tenéis a veces un poco la sensación de que vivimos como mendigos en comparación con todo aquello que se nos ha proporcionado, no solamente a un nivel de conocimiento, en el mejor de los casos, sino que podría transformarnos de dentro a fuera, hasta dejar nuestras vidas absolutamente irreconocibles? Y eso sería probablemente lo que más impactaría al mundo. Porque tristemente a veces llenamos al mundo de conceptos y entramos en debates teológicos muy poco fértiles que no cambian a nadie, que por cierto hablan de que nosotros quizá muchas veces tampoco hemos sido transformados. Así que lo que vamos a estar haciendo en estos minutos que tenemos por delante es revisar algunas de las peticiones que Pablo hace en ese momento por sus hermanos, por los santos, allí en Éfeso. Y lo que va a plantear básicamente es una escalera en 4 pasos. Debo decir que la identidad del cristiano es la de un escalador audaz, si se lo toma en serio. Porque esa escalera no es fácil, en un sentido, es una escalera del todo sobrenatural, requiere de una forma absolutamente inapelable la acción y la obra poderosa del Espíritu Santo, pero a través de esa escalera el cristiano alcanza lugares y esferas que de otra manera son impalpables, imposibles, inalcanzables para cualquier ser humano. Y vamos a ver cómo esta carta, que está escrita a los santos, y todos ellos son receptores de la gracia de Dios, y Jesús reside en ellos en ese sentido, pero no en todos nosotros, no en todos los creyentes, mora Cristo por igual, haciéndose igual de palpable. Vamos a ver después que todo esto tiene que ver con grados, y es ese baile que muchas veces nos cuesta tanto entender, ¿no? Entre la realidad de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, pero la realidad también de que somos llamados a esa responsabilidad de sí, hemos recibido una salvación, pero en la que se nos llama a ocuparnos, seguir ocupándonos con temor y temblor, seguir creciendo, seguir subiendo en esos escalones que vamos a estar viendo. Así que digo, esto tiene que ver con una identidad audaz, con ser escaladores, con todo lo que eso supone, pero sabiendo que no escalamos solos, sabiendo que es la obra del Espíritu en nosotros cuando nos dejamos llenar por Él. Así que vamos a ir analizando
poquito a poco el texto. Y lo voy a hacer desarrollando esas áreas que las tenemos aquí recogidas. Fijaros, por una parte vamos a hablar de fortaleza en el espíritu, vamos a estar hablando de profundidad, por el arraigados y cimentados en amor, vamos a estar hablando también de comprender y conocer, conocimiento, y vamos por último a hablar de plenitud. 4 eslabones en una cadena, 4 escalones en una escalera, que nos llevan, estos serían los 4 que vamos a estar viendo, a ese trabajo que el Espíritu puede hacer en nosotros, en nuestro hombre interior, en nuestra mujer interior, independientemente de cuál sea la circunstancia que vives, que vivo, como era difícil también la de Pablo. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, el Señor está trabajando en estas 4 cosas. Así que vamos a meternos en ese primer escalón, que es el que tiene que ver con la fuerza. Dice el texto que vamos a estar viendo, que es en el versículo 16. Nos dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Varias menciones muy rápidas. La primera, me encanta la palabra conforme, porque no es que el Señor nos da de sus riquezas, es que nos da conforme a sus riquezas. Voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero si alguien te da de sus riquezas, imaginaos a alguien que tiene 1.000.000 de euros, a lo mejor de sus riquezas puede que te dé 10 euros. Pero si te da conforme a sus riquezas, la cosa cambia, ¿verdad? ¿Notáis el dato? ¿Notáis el elemento, el matiz? Si te da conforme a sus riquezas, no te está dando una porción, te está dando una proporción, no es lo mismo. Esos pequeños matices ya hablan de una riqueza, de una sobreabundancia, de todos esos calificativos que Pablo ha ido usando y que sigue usando a lo largo de toda la carta a los Efesios y que magnifican lo que ya de por sí es grande. Las riquezas, la esperanza, el poder, cuando todos esos elementos Pablo habla de ellos, no simplemente los menciona de una manera aséptica, sino que además añade calificativos, y vamos a ver hoy que es súper, hiper, mega redundante. Esa sería nuestra manera de ser redundantes hoy. Él lo es en su propio lenguaje, en el lenguaje del tiempo en el que él escribía, y lo vamos a ver repetidamente. Así que es conforme, y no solo de las riquezas, conforme a las riquezas de Dios que recibimos el ser fortalecidos. Que esa fortaleza además es con poder, y apelando a esa oración de la que antes hablábamos y que mencionábamos, no es cualquier poder, sino que es, y esto no se nos puede olvidar, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Y me voy a parar aquí también, porque lo que nosotros movemos en el día a día, por difícil que nos parezca, no es más grande que levantar a un muerto de una tumba. A veces lo que nosotros necesitamos y pedimos a Dios es mover esto de aquí a aquí. Y a veces ni lo pedimos porque creemos que Dios no lo va a hacer. O incluso decimos, bueno, sí, teóricamente ya sé que puede, pero ni lo pedimos. Y no nos damos cuenta de que no solamente el poder de Dios podría mover esto de aquí a aquí, que evidentemente, es que el poder que obra en nosotros a través del Espíritu es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Teniendo eso en mente es que Pablo se pone de rodillas y tiene esa disposición espiritual a pedir todas estas cosas que son en un sentido bestialidades desde el punto de vista humano, que son inabarcables desde cualquier esfuerzo humano, pero que sin embargo, como luego nos explicará, a Dios no le resulta ningún esfuerzo, porque Él no tiene que hacer esfuerzo para nada. A Dios le sobra el poder, le sobra la riqueza, le sobra la capacidad, le sobra bondad, le sobra magnanimidad, le sobra soberanía. La gran cuestión es si nosotros estamos dando el espacio también para que todas esas cosas sucedan. Volvemos a ese baile de responsabilidad y de soberanía de Dios y responsabilidad nuestra para que todas esas cosas pasen. Y es en ese hombre interior en el que Pablo se centra, como hemos dicho, para el que pide fortaleza. No está pidiendo salir de la cárcel, aunque evidentemente le encantaría, no está pidiendo una vez más por su aguijón en la carne, que ya lo había hecho varias veces, y sin embargo el Señor siempre le respondía, bástate mi gracia, conmigo es suficiente, confórmate conmigo.
Ese hombre interior que se renueva una y otra vez, a pesar de que el de fuera se sigue desgastando. Pero eso sí, la petición la hace al Padre, Padre del Señor Jesucristo, Padre nuestro, pero pide que todo ese fortalecimiento sea hecho en el Espíritu. Y me topaba con otra frase, hoy va de frases, ya vais a ver unas cuantas hoy, porque francamente el tema da de sí para eso y más. Y hay gente que en su reflexión sobre estos asuntos verdaderamente para mi gusto lo ha abordado. Me encontraba con esta que vais a ver ahí en la pantalla y dice lo siguiente: si Dios quitara el Espíritu Santo de este mundo, la mayoría de los creyentes, la mayoría de lo que hacemos, seguiría adelante y posiblemente nadie notaría la diferencia. ¿Eso qué significa? Que tristemente sospecho que si a vosotros os pasa como pasa en mi vida, el 90% de las cosas que hacemos, las hacemos porque el Señor lo permite, pero no porque el Señor las guía. Muchas veces no hemos puesto las cosas delante del Señor, no le estamos pidiendo al Señor que sea Él el que fortalezca nuestro espíritu, el que nos guíe a los siguientes pasos, el que nos diga hacia dónde ir. Solemos tomar nuestras propias decisiones y luego sí, eso sí, le pedimos al Señor que nos acompañe, no es aquello de guíame tú y yo voy detrás, más bien lo hacemos a la inversa. Y me entristecía la frase, pero por otra parte la viví como una especie de jarro de agua fría, porque siento que me representa, y no sé si a ti te representa también. Pero si no es en el Espíritu, en que verdaderamente el Señor nos reconforta, nos hace crecer, nos llena, nos ayuda a conocer de su amor para poderlo dar a otros, difícilmente esto se mueve a ninguna parte, más que a una especie de activismo que, por cierto, el activismo o la hiperactividad no tiene por qué ser necesariamente un signo de espiritualidad. El diablo es tremendamente hiperactivo y, sin embargo, no tiene nada que ver con los propósitos de Dios, más bien con todo lo contrario. ¿Os acordáis de ese texto de Job en el que Dios le pregunta a Satanás ¿de dónde vienes? Y él dice de andar y rodear la tierra. Cuando pensamos en esa idea del león rugiente buscando a quien devorar, el león no se queda simplemente pensando y así como esperando, no, está constantemente en movimiento buscando de qué forma atacar. La actividad, desde el punto de vista de Dios, no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con hiperactividades al margen del Espíritu. Tiene que ver con lo que el Espíritu hace a través nuestro, en su poder, en sus designios, cuando Él quiere, a su tiempo. Así que esa es la fuerza por la cual Pablo está pidiendo. No es cualquier fuerza, no se trata de superentrenarnos en ciertas cosas, se trata en todo caso de superentrenarnos en lo que significa someternos al Espíritu, dejarnos gobernar por Él, llenarnos, como luego Él va a seguir explicando. La relación con Dios en el Espíritu es lo que marca también la profundidad de nuestras vidas. Si quieres una vida profunda, no te quedes solamente con lo que tú puedes hacer o aportar, o con lo que yo puedo hacer o aportar. Necesitamos ese algo que rasca, que saca hacia afuera lo que no vemos, lo que no entendemos. ¿Os acordáis de todas esas cosas de las que David hablaba en los Salmos? Decía, líbrame incluso de los que son ocultos para mí, de aquellos pecados, situaciones, tendencias, de las cuales ni siquiera somos conscientes, porque muchas veces tampoco rascamos lo suficiente y que cuando rascamos no terminamos de ver. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Pero el Espíritu obrando en nosotros y haciéndolo en profundidad nos muestra cosas. Y no es en cualquier cosa que nos anclamos, no es en cualquier cosa que vamos a profundizar. En la oración de Pablo habla muy claramente de esto. Y es que sea arraigados y cimentados en amor, que se produce esa profundidad. Nos vamos a ese versículo 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, y luego seguiré explicando otras cosas. Me gusta esta idea de la palabra habitar, porque creo que muchas veces Cristo reside en nosotros más que habita en el sentido que voy a proponer a continuación. Fijaros que lo que Pablo está escribiendo aquí, lo está escribiendo a la comunidad de los santos. Es decir, aquellos que eran receptores de esta carta ya eran creyentes, habían recibido al Señor, el Señor Jesús vivía en sus corazones a través del Espíritu.
Luego, no es que estaba pidiendo que Jesús llegara por primera vez a la vida de una persona, no, el Señor ya residía allí. Pero de nuevo sabéis lo de la diferencia entre residir y habitar en un sitio, hacer de tu sitio tu hogar. Fijaros que cuando alguien reside puede ser que esté casi que puramente de paso, ¿no? Pero qué difícil y qué diferente es hacer de la casa donde uno está un hogar. No se trata solamente de que Jesús pase por allí de vez en cuando, o de que a través de su Espíritu venga a alentarnos o a consolarnos o a darnos ciertas cosas y cuando nos las da se marcha. La idea de habitar aquí tiene que ver con que nuestro corazón, nuestra vida sea su casa, donde Él está establecido, gobernando y reinando. Y eso solamente pasa porque la naturaleza de Dios es una naturaleza expansiva, que llena aquellos espacios que dejamos que llene, si no estamos rellenándolos de tantas otras cosas que a veces no dejan ese espacio, ese lugar para que el Espíritu obre. Por eso quizás está orando por esto, por eso quizá también Pablo hace consciente a sus oyentes de por qué cosas está pidiendo, porque vuelve a aparecer de nuevo ese baile. Si quieres saber un aspecto fundamental de tu identidad que es absolutamente contrario a lo que dice la calle, hoy en la calle nadie es responsable de nada, todo el mundo es víctima. Si eres víctima, entonces ya no eres verdugo, parece ser. Pero la palabra de Dios una y otra vez nos llama a responsabilidad, nos llama a recordar que incluso en medio de todas estas riquezas que hemos obtenido por gracia, por fe, depositada en Cristo Jesús, la manera en la que aprehendemos todo eso, en la que nos lo hacemos propio, en la que dejamos que aquello habite y more en nosotros, tiene que ver con un gesto de responsabilidad de nuestra parte también. Que de nuevo es el Señor el que lo permite. Pero se nos habla luego de pedir o entender también, y ahí es donde una y otra vez vamos y venimos, como digo, en ese baile. Así que un lugar donde Dios reina en Cristo Jesús a través del Espíritu. Y hay dos imágenes ahí que creo que son muy bonitas también y muy visuales. No sé cuántos de vosotros sois especialmente visuales en vuestra manera de interpretar el mundo, de ver las cosas. Yo reconozco que funciono más por imágenes que por cualquier otra cosa. Y la idea de una raíz nos lleva a la botánica, la idea de un cimiento nos lleva a la arquitectura. La botánica tiene que ver con esa idea de que lo que da estabilidad a la planta, lo que le permite nutrirse, es tener una buena raíz, ¿verdad? Es echar raíces bien hondo para que incluso cuando vienen los vientos fuertes de la vida, aquello no sea fácil de mover. Bien nutridos, bien establecidos en amor. Pero la segunda parte tiene que ver con cimientos, que son la parte que menos nos gusta de una casa, la que no se ve, pero sin embargo la única que permite dar verdadera estabilidad al edificio. Y de nuevo en el Evangelio se vuelve a utilizar esa metáfora, esa imagen, ¿no?, de lo que significa establecer la casa sobre una roca o establecerla en la arena. Aquello en lo que se deposita una determinada estructura es lo que va a marcar luego el funcionamiento y el comportamiento de esa estructura. Así que esto nos lleva a una imagen de lo que es el amor de Dios y de lo que se pretende de nosotros también en cuanto al amor. El amor es lo que da estabilidad a tu identidad como cristiano. Es lo que da cimiento, solidez. Es un amor radical y es un amor fundamental. Estamos hablando de raíz y estamos hablando de fundamento. Y es esa especie de elemento invisible que sin embargo lo marca todo, lo mueve todo. Cimentados en amor, enraizados en amor para, y ahora nos vamos a la tercera parte, no solamente hablamos de fuerza y hablamos de profundidad, sino que hablamos de conocimiento. Pero no un conocimiento intelectual, como decíamos antes, sino que vamos a ir más allá. Aquí estamos hablando de ser. Fijaros que si seguimos un poquito más en el texto, en el siguiente versículo, dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Comprender tiene que ver con agarrar algo, con asir algo, con pillar algo.
¿vale? A ti te explican una ecuación diferencial y tú dices, vale, la he comprendido, la he entendido. Pero a lo mejor dices, pero esto no va conmigo. Es decir, no se llega al punto de lo siguiente, que sería conocer en el sentido de ser transformado por esa realidad. ¿Cuántas veces comprendemos cosas que simplemente pasan por nuestra vida alrededor, pasan de largo y no tienen mayor impacto en nuestra vida? Aquí el conocimiento del que se está hablando, o que se está procurando para los creyentes, fijaros, y ya la propia metáfora que ahora analizaremos habla de eso también, de algo ancho, de algo profundo, de algo alto, de algo que tiene una longitud extrema, es que no solamente de nuevo se queda en la superficialidad de entenderlo o no entenderlo. ¿Cuánta gente estudia teología, por ejemplo, y puede entender en qué consiste el Evangelio? Pero sin embargo no lo ha conocido en el sentido de dar la posibilidad de que aquello transforme, dé la vuelta como un calcetín a la vida. Así que en esa diferencia de lo uno y de lo otro, pero es cierto que lo uno sin lo otro a veces es complicado, si no comprendemos ciertas cosas, qué difícil es poder conocerlas en profundidad, es que Pablo está orando. Está repitiendo en parte un tanto de la oración que hacía, recordando lo importante que era que pudieran saber acerca de la esperanza, la riqueza y el poder que obraba en ellos, pero por otra parte diciendo, sois mucho más ricos que todo eso, necesitáis que eso sea propio. Necesitáis que vuestra identidad esté impregnada de todo eso hasta el punto de una transformación. Y eso es difícil de hacer, por no decir imposible, sin una comunidad. Fijaros que aquí se dice con todos los santos, y no solamente por la idea de hacer piña o porque nos lo pasamos mucho mejor en grupos que aislados, sino porque poniéndolo en palabras un poco tontorronas, que son las mías, lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando tú o yo vivimos la vida como cristianos en solitario, como mucho, muchísimo en el mejor de los casos, podemos entender algo de la manera en la que Dios nos ha amado a nosotros, en la que está obrando en nosotros o en las riquezas que nos ha proporcionado a nosotros, pero cuando volvemos la vista alrededor y nos damos cuenta de que formamos parte de una comunidad que no solamente somos nosotros, podéis mirar alrededor, hoy la sala está bastante llena para lo que suele ser, podéis mirad alrededor. No solamente es que quienes estamos aquí formamos comunidad. Alrededor del mundo hay multitudes que se reúnen hoy, que se van a reunir a lo largo del día, incluso en zonas de guerra, en zonas de persecución. Nos sumamos a tantas personas a lo largo de la historia que son los que componen ese mosaico brutal que muestra la multiforme gracia de Dios. La manera increíble en la que Dios ama a cada persona, en la que muestra su sabiduría con cada persona, en la que da esperanza a cada persona, en que transforma a cada persona, que proyecta a cada persona. ¿No te pasa cuando te reúnes con personas, y antes Marta en el story lo comentaba respecto a los iconogrupos? Una de las cosas impactantes y más alucinantes que tiene el reunirse en un grupo pequeño es el hecho de que cuando estás dialogando con otras personas, descubres de qué otras formas el Señor está actuando en la vida de esas personas. Y es que en cada uno de nosotros Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y cuando no estamos conscientes de eso, cuando no participamos de la vida de comunidad, simple y llanamente nos lo perdemos. He puesto otras veces este ejemplo, ¿no? Cuando el Señor viene a bendecirnos, es como el que viene con un cazo de sopa y sin embargo nos encuentra con el plato boca abajo. El que está como llanero solitario está con el plato boca abajo, se pierde la sopa, se pierde la bendición de poder comprender y conocer un poco más en profundidad acerca de eso que impacta y transforma no solamente al individuo, sino a la comunidad de todos los santos. Y os decía antes de la naturaleza expansiva, pero además de la naturaleza hablo ahora inclusiva del amor de Dios. Vuelvo otra vez a cerrar los ojos, pienso en la imagen que se me viene a la cabeza y esto que dice Pablo, ¿no? De la anchura, la longitud, la profundidad y la altura es una licencia literaria, es una manera poética de expresar cosas. Y al cerrar los ojos, cuando leía este texto, yo pienso, se me venía a la cabeza una especie de cubo invisible. Aquí se nos está hablando de ancho, de largo, de profundo y de alto en 4 dimensiones, y me imaginaba a las personas envueltas en todo eso,
Te sobrepasa por debajo, te sobrepasa hacia los lados, te sobrepasa hacia arriba. Algunos esa licencia literaria de Pablo la han interpretado de muy diferentes maneras. Algunos comentarios que leía estos días, hablaban, por ejemplo, pues lo suficientemente ancha como para abarcar a todo el mundo, lo suficientemente larga como para proyectarse hacia la eternidad, lo suficientemente profunda como para rescatar al peor de los pecadores, de los cuales Pablo decía y reconocía más de una vez que él era el primero, y lo suficientemente poderosa como para llevarlo a las alturas. Bueno, cualquiera que sea la interpretación que quieras hacer, que esto es lo bonito y lo precioso del arte también, ¿no? Que uno puede hacer la interpretación de la metáfora, en todo caso de lo que habla es cuán grande es el amor de Cristo. En eso está establecida nuestra identidad. Ahí está nuestra fuerza, ahí está la profundidad. Ese conocimiento que nos transforma es lo que necesitamos. Y por último, qué increíble sería estar lleno de todo eso, ¿verdad? Que no quedara ni un hueco libre para ninguna de esas otras cosas que nos entorpecen, que nos hacen olvidadizos, que nos distraen, que nos apartan, que nos desaniman. El problema de nuestro día a día, creo, no es tanto el no tener identidad, como el que casi cualquier cosa puede hacer tambalear una identidad frágil. Ahora, cuando nuestra identidad está firme en estas cosas, cuando es el Señor el que sostiene nuestra identidad, cuando además la llenura de la que se nos va a hablar aquí es a la medida conforme, como decíamos antes, a la plenitud de Dios, entonces la cosa cambia. No solamente es llenarnos de Dios, es llenarnos hasta lo que Dios es. Si la medida de Dios es Cristo, y si la medida de Cristo es lo que está en nosotros, poder ser llenos hasta esa medida, ¿os imagináis? Y fijaros que si antes hablábamos de la retórica de Pablo, ¿no? Y de las metáforas que él utiliza y esas licencias poéticas, aquí está lo del super ultra mega que os decía antes, ¿os acordáis? Fijaros la redundancia, llenos de toda la plenitud, o sea, lo mismo multiplicado por 3 o elevado al cubo, mejor dicho, que es una manera de insistir y enfatizar de cuán grande. Se queda sin palabras Pablo, desde el principio al final de Efesios lo vemos quizá haciendo como el esfuerzo de a ver cómo consigo expresar esto en toda la profundidad que tiene. Y fijaros lo rico que es el lenguaje, pero el lenguaje se queda terroríficamente pobre cuando queremos expresar verdades espirituales. ¿Sabéis lo que nos falta, no? Nos toca vivirlas. Para poder saber algo de eso, y no solo a nivel intelectual, lo que nos toca es vivirlas, que no nos lo tengan que contar, que cuando lo vivamos ni siquiera tengamos palabras para poder expresarlo, que era lo que le pasaba a Pablo en cada una de esas cartas que escribe y especialmente en las que escribe encerrado. Y fijaros que cuando nos ha hablado antes de conocer, no quiero dejar de pasar por alto una historia también, y es, Pablo escribe con paradojas, porque por una parte está insistiendo, invitando a los creyentes a que conozcan todas esas cosas, pero por otra parte les dice que excede a todo conocimiento. Entonces casi que uno dice, bueno, Pablo, ¿en qué quedamos? A ver, me estás diciendo que conozca, pero luego me dices que esto no se puede conocer. Ahí está el asunto. Como os decía, no es una cuestión de palabras. O lo vives o no lo vives. O das la posibilidad de que el Señor arrase con todo lo que lleva y se lleve de ti incluso aquellas cosas a las que estás aferrado, a las que yo estoy aferrada, maneras de ser, hábitos, o la vida no es transformada. Y el Señor no entra en la casa sin permiso. El Señor nos hizo en plena conciencia, con libre albedrío, y entra si le invitamos. Por eso, de nuevo, John Stott lo plantea en una frase que me parece muy buena, que dice, la plenitud de Dios o su perfección se transforma en el nivel hasta el cual pedimos ser llenados. Otro autor lo decía diciendo que la morada de Dios es una cuestión de grados. Es esa diferencia, como decíamos antes, entre el ser puramente un residente que viene de vez en cuando a aliviar, a consolar, a traer alguna cosita,
o por el contrario, si se hace rey y señor de la casa. Y entonces transforma y reorganiza y redecora y propone el uso y todo lo que sucede dentro de una casa. Qué distinto, ¿no? Es una cuestión de grados. ¿De qué depende? De nuevo, de ese baile. Si queremos, Él puede. Y Él quiere. ¿Queremos ser transformados? ¿Queremos ir más allá de comprender? ¿Queremos llegar a conocer hasta el punto de que casi ni nos reconocemos cuando nos miramos? Voy a ir terminando. Pero estos 4 elementos que ya veis que dan un poco de vértigo, porque representa tener que tomar decisiones bastante claras, ¿no? Y bastante firmes. Y no es una decisión que se toma una vez, pues yo qué sé, como cuando nos bautizamos. No, es una decisión que toca tomar minuto a minuto, cada día de la vida, porque todo alrededor no cesa de insistirnos en la línea de desviarnos. Pero todo esto que Pablo ha estado rogando al Señor de rodillas, en esa disposición espiritual, está envuelto en una especie de, lo voy a poner así, en una especie de sándwich, ¿vale? Este pasaje empieza hablando de las riquezas de su gloria. Él está de rodillas delante de Dios y le está pidiendo todo esto para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, estas 4 cosas de las que hemos hablado. Pero cierra con otra tapa de pan, y esa otra tapa de pan es el poder por el que puede hacerlo. Conforme a sus riquezas, conforme a su poder. Y fijaros lo que dice el versículo 20 y 21. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Y luego termina. Luego iremos un poquito más allá de ese texto. Pero quiero fijarme en esto por un momento. Fijaros que Él es rico y tiene la capacidad de hacer todas estas cosas. No solo en una porción, sino en la proporción de sus riquezas y con el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Ese es el poder que obra en nosotros, que está a nuestro servicio, no para nuestra voluntad, para la suya, no para nuestra, entretenimiento, que a veces qué mal le interpretamos, ¿no? Estos textos de pedid y se os dará y buscad y hallaréis, ya, pero ¿de qué manera pedimos? ¿De qué manera buscamos? Hallamos. Eso quizás es tema para otro día. Pero ahí está ese poder. Y fijaros cómo lo describe aquí Pablo. Dice: poderoso por una parte para hacer, eso significa que no apelamos a un Dios muerto, nos dirigimos, como lo hacía Pablo en ese momento, a un Dios vivo, que tiene la capacidad de hacer todas las cosas, todas. Y fijaros, igual que os decía antes de toda la plenitud de Dios, ser llenos de toda la plenitud de Dios, que es una redundancia, aquí tenemos otra de esas. Todas las cosas mucho más y abundantemente. La repetición de la super requete mega repetición. Mucho más abundantemente. De algo que ni siquiera depende de nosotros, porque ya ni siquiera va de lo que pedimos o entendemos, es que excede incluso lo que nos imaginamos. Yo soy bastante cutre imaginándome cosas. Tengo una imaginación bastante pobre, incluso dentro de que tengo una imaginación bastante rica, pero es que si lo comparamos con esto, lo que nos dice el texto es que en el mejor de los casos, en nuestra más abundante imaginación, nos quedamos súper chiquititos. Cuanto más abunda su capacidad, su plenitud, su fuerza, su profundidad, su poder, más ridículamente escasa es la nuestra. Y es glorioso que esto no dependa de lo que somos capaces ni siquiera de pedir o de entender. Depende de que Dios es rico y con sus riquezas, conforme a sus riquezas y conforme al poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, es que Él hace todas estas cosas. Es según ese poder y eso nos lleva a adorar.
Por eso el texto termina, y así voy a terminar yo también, diciendo: a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo hacía una apelación al principio al Padre de todos los padres, de todas las familias, de las que están en el cielo, de las que están en la tierra. Y Él y solo Él es digno de la gloria y de la adoración. Por lo que podemos saber, conocer y por lo que ni siquiera entendemos e imaginamos. Ese es el Dios que nos regala su identidad. La plenitud de Dios en Cristo, la plenitud de Cristo en nosotros. Oramos. Señor, te estamos muy agradecidos porque tú no has escatimado ni a tu Hijo para venir a alcanzarnos. Y nos prometes no solamente estar con nosotros, que ya sería increíble y suficiente en un sentido, sino que conforme a tus riquezas y conforme a tu bondad y conforme al amor en el que queremos enraizarnos y cimentarnos, tú nos proyectas hacia la eternidad en una esperanza, en una riqueza y en un poder que no podemos ni siquiera imaginarnos. Así que queremos pedirte sabiduría, Señor, y que tú transformes nuestra mente para poder empezar a imaginar a lo grande y conforme a la identidad que nos has dado, Señor, algo de lo mucho que tú quieres darnos, que nos has dado ya y que queremos disfrutar, Señor, no como mendigos, sino como los hijos amados, ricos, hechos hijos con todos los derechos, adoptados y puestos en un lugar que no merecíamos, Señor, pero que tú nos has regalado. Te glorificamos por eso en esta mañana y te adoramos. En el nombre de Jesús.